Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión del programa En la Polémica. Quito celebra los 481 años de su fundación. Esta conmemoración debe servir para reafirmar los sentimientos de admiración y cariño a una urbe que ha escrito páginas memorables en la historia nacional. Debe ser también una oportunidad para valorar y rescatar los enormes encantos naturales, arquitectónicos y de expresión cultural que embellecen su entorno. Sus habitantes constituyen un componente fundamental para la consecución de estos valores, siempre destacados al momento de hacer un juicio sobre la ciudad y sus gallardías, podríamos decir. En medio de los reconocimientos que se hacen a Quito en estas fechas, es bueno también destinar unos tiempos y unos espacios para reflexionar sobre los retos y problemas que tiene la capital. Ahora mismo asistimos a un enorme desafío como es la construcción del metro. Esto trae, sin duda, consecuencias espaciales y arquitectónicas complejas de resolver. La movilidad es el tema central de preocupación de los vecinos de la ciudad. Sin embargo, hay otros temas que tienen que ver con la violencia, con la delincuencia, con la contaminación, con el hacinamiento, con los servicios, en fin, otras complejidades que tiene esta urbe, al igual que tienen otras ciudades. Es necesario resolver qué mismo queremos hacer con la ciudad. Es preciso definir la ciudad que queremos y cuáles son las fortalezas y debilidades. Quito debe buscar su horizonte, su vocación, debemos descubrir sus particularidades. Debemos tener una ciudad amable, tolerante, yo diría hasta seductora. Pues estos son los temas que vamos a hablar hoy día y gracias a quienes están alrededor de esta mesa. Quiero expresar la gratitud por la presencia de Daniela Chacón. Ella es la vicealcaldesa de la ciudad de Quito. También nos acompaña Handel Guayasamín. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos aquí en la capital. Agradezco también la presencia de Jacobo Erdoiza. Jacobo Erdoiza es el secretario de Territorio aquí en la capital de los ecuatorianos. Y nos acompaña también Fabricio Villamar, quien fue concejal en el Distrito Metropolitano. Gracias entonces a quienes nos siguen a través de la pantalla, a quienes están alrededor de esta mesa, y dejo expresa constancia que lo que se diga en el transcurso de este programa por parte de nuestros panelistas es de su exclusiva responsabilidad. Fabricio, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es un poco la propuesta de ciudad, un poco la reflexión que usted podría hacer respecto al Quito del momento? Adelante, le escuchamos. Gracias, Enrique, amigos, qué gusto poder conversar con ustedes, compartir este espacio a quienes nos ven en sus casas. Permíteme en primer lugar solidarizarme con las personas que en los días anteriores en la ciudad de Quito atravesaron días complicados por la aprobación de las enmiendas. Yo creo que eso es parte del costo de la capitalidad. Ajá. Esto es lo que pasa en una ciudad como Quito. Ser centro de debate político, ser centro incluso de este tipo de confrontaciones, eso es lo que es la capitalidad. Y aunque no hayamos como república todavía sabido encontrarle un camino alternativo a la confrontación física que se ha dado en estos días, por la cual hay varios heridos y detenidos, me parece que es necesario plantearnos eso incluso como uno de los retos de ciudad. Eso es muy importante porque la ciudad tiene estos dos componentes, podríamos decir, el tema material, el tema cemento, para ponerlo en esos términos, y el tema espiritual, de sensación, de expresión, de espíritu, ¿no? Lo segundo, para entrar en el planteamiento tuyo, es Quito solía ser beneficiaria de grandes inversiones del Estado, en primer lugar por la Constitución del 66, del 67, en donde se destinaba un presupuesto específico para la capitalidad. Luego, durante la dictadura, el centro de gobierno y el precio del barril de petróleo permitieron un crecimiento urbano aceleradísimo de la ciudad. De tal manera que el centro histórico, que normalmente en las 330 hectáreas del centro histórico se concentraba la mayor cantidad de los habitantes, creció muy rápido y muy desordenadamente, tanto hacia el norte como hacia el sur.
Y el crecimiento hacia los valles se da a finales o mediados de los 80 y le pone a Quito en una condición crítica. Esto un poco para plantearnos por dónde tenemos que abordar esto, porque el crecimiento de la ciudad en mucho tiene que ver con los momentos económicos que hemos tenido que superar. Cuando se acabó el dinero, la cosa cambia. Y cuando tú tienes una ciudad tan grande en donde el Estado inicialmente, el Estado central, era el que se encargaba de la mayoría de cosas, desde la interconexión entre parroquias, desde los servicios de agua potable para las parroquias, desde la provisión de una cantidad de necesidades para los vecinos, comienza un proceso de desconcentración y descentralización, entregándoles a los municipios capacidades administrativas que antes no tenían. Eso pasa normalmente alrededor del mundo a finales de los 80 y principios de los 90, y en el Ecuador a finales de los 90 y principios de los 2000. Obviamente, en la entrada en dolarización, el Estado se deshace de cosas que le cuestan y tienen que ser asumidas por los gobiernos locales. Y el petróleo juega un papel muy importante. Y el petróleo juega un papel. Para arriba y para abajo. Por supuesto, en el caso de nuestro país, evidentemente. Ahora, esto está muy bien para darnos un contexto respecto a lo que está ocurriendo con la ciudad. Andel, y desde la perspectiva de estética de la ciudad, porque ese es el elemento que a mí me parece que es interesante plantear, en el sentido de que tenemos el centro histórico que ha dicho Fabricio. ¿Qué estamos haciendo con la ciudad? Más allá de los seres humanos y de esto, ¿qué estamos haciendo? A ver, yo creo que primero gracias por esta también, ¿sí? gentil invitación. Gracias por tener la posibilidad de compartir acá este panel con distinguidas personalidades del mundo, yo diría no solamente de la política, de la academia, sino también de la gestión pública. Creo que cuando celebramos 481 años, digamos, de la Fundación Española en particular, me parece que también ahí subyace un tema que para mí por lo menos habría que cambiar la balanza en el sentido de ponerle el acento a los temas más importantes de la historia de Quito. Creo que sin duda esta fecha, que tiene sentido, pero deja de lado 3000 años de historia que tienen que ver con la localización de Quito en la mitad del mundo y en la mitad del tiempo. Y esto me parece que es fundamental, porque el hecho de que exista un cerro como Catequilla, con la plataforma arqueológica, con el calendario solar que define claramente nuestras fechas, digamos, de inicio de año, que no es el 1 de enero, sino el 21 de marzo, que nos ubica en la posición esta del equilibrio, de la equidad, del rol, digamos, de cultura de paz, de ecuanimidad respecto del mundo, pueden ser roles fundamentales de esta ciudad en el contexto universal. Y de eso no se habla. Entonces me parece que habría que voltear un poco una mirada a estos temas que nos dan mayor sustento en cuanto a la propuesta, inclusive de unos festejos, que obviamente tienen que ver con esta etapa, 481 años, pero hay un previo que debe ser pero es interesante, incorporado. Handel, porque de alguna manera eso hace que no tengamos una identidad, podemos decir. Hablo de eso, justamente me parece que cuando hablamos de temas de la estética urbana, de lo que supone, Quito es una ciudad muy bella, pero sobre todo es muy bella porque tiene, digamos, una localización extraordinaria. Es decir, a pesar de lo que hayamos hecho, bien o mal, este escenario, digamos, que acoge a nuestra ciudad es de indudable valor. Cuando uno viene de cualquier parte del mundo, lo primero que hace es sorprenderse de este recurso. Claro, esto y lo estamos dado maltratando. Por Dios, pongámoslo así. Así es, lo estamos maltratando. Lo estamos maltratando. De hecho, por ejemplo, la cordillera esta, occidental del Pichincha es un testigo de toda la historia de esta ciudad. Y cuando uno ve, digamos, que está como esos toros abanderillados, ¿no es cierto?, o embanderillados, digamos, con las antenas en Cruz Loma, o cuando ve estas acciones que fueron muy grotescas y groseras, como estas grandes playas de estacionamientos para el teleférico, cuando uno llega en el teleférico y en lugar de llegar a ese encuentro con la naturaleza, encuentra estas instalaciones también groseras. Entonces yo creo que hay que, ¿no es cierto?, tener mucho respeto
por aquello que han sido nuestros, llamemos, estos testigos oculares, que en la cultura andina, además, reflejan también, o más bien dicho, tienen roles de dioses para nuestros pueblos. Los cerros, al igual que los yacus, las quebradas, las selvas, los animales, tienen esta otra cosmovisión, y creo que hay que ser respetuosos. Por si acaso no nos vaya a pasar algo. Jacobo, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros, por favor. Efectivamente, el rol de los municipios ha evolucionado y actualmente el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía define un marco de competencias que está muy vinculado a la gestión del suelo y del territorio, que es la preocupación que ambos expositores que me anteceden han manifestado. El desafío es muy grande, efectivamente. En un escenario, digamos, de reducción de precios de petróleo, donde nuestra estructura financiera aún depende grandemente de ese recurso, donde este proyecto de matriz energética y cambio económico no ha dado aún resultados latentes hacia una suerte de autonomía más allá de la energética, eso impacta en economía de los municipios de manera directa. Se estima para el próximo año una reducción del componente de transferencia del gobierno nacional al municipal en aproximadamente un 40%, 35%, y eso incide efectivamente en la capacidad de aportar recursos frescos en la provisión de servicios, obra pública, y por lo tanto nos plantea un nuevo rol de los municipios. Y bueno, y no solamente desde la acción, digamos, oficial, pública, que de alguna manera es el municipio, sino la economía en su conjunto de la ciudad se empobrece. Por lo tanto, las construcciones, las casas, aquello que estamos viendo todo el tiempo, comienzan a devaluarse, a bajar de valor, ¿verdad? Es correcto. Ya. Es un año, sin embargo, atípico el que se nos viene, el 2016, por esta inversión extraordinariamente rica en el Metro de Quito. Hay un incremento de 750 millones de dólares en el municipio, lo cual hace que se duplique, digamos, lo que se debería recibir. Estamos realmente con un 50% más, pero todo lo que entra va destinado a esa infraestructura. A mí me parece que esa infraestructura es un motor de dinamización, no solo en el sistema de movilidad, que bien decías, Andrés, es una de las prioridades ciudadanas más importantes. Me parece que el metro puede ser un desafío para generar un modelo territorial más estructurado. Cada una de esas 15 estaciones podría ser objeto de un desarrollo urbanístico muy importante para optimizar el rendimiento urbano. Evidentemente, Quitumbe, Terminal Sur, y El Labrador, Bicentenario, son posiblemente dos polos de desarrollo que van a potenciarse grandemente por la inversión en infraestructura en transporte. Me parece que aquí está en juego el sistema integrado de transporte. La lógica es cómo se articula el metro con los buses articulados, con las tres líneas que tenemos, la reorganización de las líneas convencionales de transporte, y esa gran retícula es la que puede tejer intervenciones urbanísticas hacia los grandes desafíos que tiene esta ciudad. Yo concuerdo en la lectura que hace Ander. Me parece que la implantación en esta orografía, en esta geografía extraordinaria, es posiblemente el atributo más preciado que tiene Quito. Una meseta implantada en altura, flanqueada al occidente por la cordillera del Pichincha y del Atacazo, atravesada por una serie de escorrentías y de quebradas, el Ilaló como nuestro cerro pulmón de los valles orientales, y finalmente todo el sistema de mesetas, que son una suerte de insularidad que componen los territorios. Es realmente un archipiélago de mesetas, Quito. Y ahí se requiere tener muchísima prolijidad en el manejo territorial. Claro, mucho respeto, como decía Handel, y además creatividad, imaginación, ser muy entusiastas en el cuidado y en la responsabilidad de este escenario tan magnífico que tenemos. Entonces, Daniela, su apreciación de lo que han dicho para luego ya ir a asuntos más puntuales, por favor. Bueno, primero un saludo. Muchas gracias también a usted por la invitación, y un saludo a mis compañeros de panel. Un gusto compartir con ustedes este diálogo. A mí me parece que hemos mencionado un par de cosas importantes, y solo dos datos como para dar un enfoque también. De acuerdo a las proyecciones del INEC, al 2020 Quito se va a convertir en la ciudad más grande del país. Vamos a tener ya 2.7 millones de personas, y alrededor del 70% de ese crecimiento que se ha dado en los últimos 10 años es migración. Migración principalmente del propio país, y ahora pues tenemos mucha migración internacional.
La edad promedio del quiteño está entre los 27, 28 años. Eso quiere decir que es una ciudad muy joven. Y ahí es donde entramos a este tema de la identidad, ¿no? Ajá. Entramos a este tema de, bueno, somos una ciudad joven, somos una ciudad que crece muchísimo, somos una ciudad que además se está proyectando a ser una ciudad cosmopolita, una ciudad contemporánea en este mundo globalizado. Y cómo realmente generamos como ciudad ese crecimiento, esa proyección a futuro desde la identidad, desde lo que nos hace quiteños, entendiendo la historia desde hace 3000 años, el posicionamiento que teníamos con esta maravillosa naturaleza y geografía que nos rodea, pero también pensando en qué es lo que genera a esas nuevas generaciones una identidad, una pertenencia a la ciudad que permite justamente, yo diría, combatir los retos y las dificultades de manera mucho más precisa, de manera mucho más eficiente, porque generamos y tenemos esa identidad. Estamos hablando también, al crecer la ciudad implica retos en términos de movilidad, retos en términos de violencia, que es un tema sobre el cual quisiera también conversar tal vez más adelante, retos en términos de contaminación y cómo las nuevas generaciones están viendo al medio ambiente y qué significa eso en función de nuestra proyección de quiteños. Así que yo creo que se nos viene una etapa muy, muy interesante en Quito, tratando de conjugar este crecimiento, las nuevas generaciones y nuestra propia identidad quiteña. Me parece muy interesante ese elemento porque es un poco lo que preocupa, Fabricio, en el sentido de que es una ciudad que no nos pertenece, pongámoslo en esos términos, porque hay muchísima migración que llegó de provincias y que se instalaron aquí, pero no me pertenece. Y esto de la juventud me parece también muy interesante, en el sentido de que son jóvenes que igual ven a la ciudad como una cosa distante. Y hay hechos culturales de expresión diaria que la estamos viendo. No cuidamos el jardín o el parterre de nuestra casa. Desde que salimos de la puerta de la casa, lo que ocurre en la ciudad no nos importa. En fin, tenemos esa actitud de que no somos dueños de la ciudad. Yo voy a decir un par de cosas incómodas. A ver. Y se me ocurre que por tratar de suavizar los impactos y las responsabilidades que tiene que tener cada ciudadano, se ha ido perdiendo el municipio, fue perdiendo el contacto con los ciudadanos para la coadministración y la corresponsabilidad con la ciudad. Déjame ponerte un ejemplo, y a esto me refiero con que este tipo de cosas son difíciles de conversar. Cuando tú haces la contenerización de la basura en los barrios, tú le suavizas un problema al ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes salir a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 2 de la tarde, a las 3 o a las 5 y dejas tu fundita de basura y punto. No sabes a qué hora pasa el recolector y realmente tampoco te importa, ¿sí? En el sistema anterior tú tenías que tener una coordinación con el municipio para saber a qué hora pasa el recolector de la basura y a esa hora se saca. Cuando tú comienzas a desentenderte, esto es simplemente ejemplificativo. Te vas aislando y te vas alejando, sí, y ya no soy responsable. Y pierdes tu responsabilidad con la ciudad también. Esa es la sensación que yo tengo, y eso que te digo con las veredas, con el parterre. Y tienes que hacer un montón más de cosas, porque todo esto al final termina asentándose en plata. Verás, Quito no cambia. No es cuestión de plata, no, es comportamientos. Te voy a dar varios. Yo he visto gente dañando árboles, plantas, robándose las flores de las calles. Tú necesitas varias cosas. Tú necesitas para cambiar esta ciudad, porque hay que cambiarla. O sea, el Quito como está no es el Quito que queremos. Sí, o sea, esto no es. ¿Ya? Tú necesitas hacer cambios fuertes en esta ciudad y para hacer cambios fuertes tú necesitas plata. Tú necesitas cambios conductuales. Y finalmente tú necesitas un gran acuerdo ciudadano, político, un acuerdo con las organizaciones de toda la naturaleza, porque si no, esto no tiene mucho sentido. A ver, Jacobo, y déjame planteártelo en este sentido. Sí. Si es que cada 4 años, cada 5 años, tú reinventas la planificación urbana, ¿ya? Sin tomar en cuenta los criterios que ha expuesto Handel, por ejemplo, o las características orográficas, o te inventas cuál será el nuevo sistema de transporte para esta ciudad. El tema del metro, por ejemplo, en el que estamos abocados, no es que salió de un estudio profundísimo de que la ciudad mueve tantos miles de personas diarias, entonces lo que necesita es el metro. El metro sale de una oferta de campaña.
Que ahora la ciudad está abocada a hacer que eso funcione, eso es otra historia. Pero no porque la ciudad necesite. Pero no. O sea, en este punto tenemos que hacer que funcione una inversión de $2.000 millones, tenemos que hacer que funcione. Que económicamente nos sirve para sostenernos en una etapa de una crisis económica del país, sí nos sirve, ¿ya? Pero tenemos que comenzar a proyectar la ciudad en un gran acuerdo general. A mí me apasiona el tema del comportamiento de los ciudadanos, Jacobo, porque ese me parece que es el tema central. Ya, la naturaleza, el escenario, el espacio es magnífico, extraordinario, pero quienes vivimos aquí hacemos todos los esfuerzos, coincidiendo con Hande, en descomponerla, en dañarla. Por ejemplo, el tema de las veredas. Yo no sé por qué no se puede arreglar eso. Nadie se da cuenta. El tema de la contaminación visual, la cantidad de letreros, de latas, de llantas, de cosas que están haciendo promociones, los alambres, los de estas. A ver, tú conoces más de esto. El rol del municipio es siempre tener una balanza entre el interés público y el interés privado. Yo definiría de esa manera la actuación del ente gubernamental, del Estado y particularmente del municipio. Ese calibramiento de los intereses que buscan el bien colectivo siempre está en una franja muy difícil de mediatizar con el interés privado. Y el rol precisamente de la normativa, en una constante tira y afloje, siempre es eso. Y esa constante está mediatizada por los instrumentos técnicos y normativos. En definitiva, mi capacidad de actuación y de interactuación con el privado está relacionado al diseño normativo. El municipio tiene una herencia normativa enorme, 2 siglos de herencia normativa, pero al mismo tiempo es cargar un costal extremadamente pesado, burocrático y lento. Curiosamente, esto hace que la normativa esté décadas detrás de la dinámica contemporánea. Y yo entiendo lo que... Bueno, pero eso ocurre siempre, ¿eh? La legislación siempre va atrás de los acontecimientos. Curiosamente, eso es lo que impacta a las quebradas, eso es lo que impacta a las veredas, eso es lo que impacta a los acuerdos público-privados. Cuando el mercado, y cuando hablo de mercado, no solo estoy hablando del mercado inmobiliario, el mercado formal, sino también el mercado informal de gestión urbana, de gestión de tierra, de lotización, no encuentra en la normativa una respuesta adecuada, lo que ocurre es que prefiere ir pasos adelante y ocurre que el 50% de los barrios de Quito tienen un origen de suelo absolutamente informal. Claro. Entonces, cuando... Y el 65-68% de construcciones. Y el 65% de construcciones se regularizan 20 años después, una vez que alcanzan un grado de consolidación y de maduración. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la administración de la ciudad, del territorio, de la complejidad económica y social, no está sincronizada con las dinámicas que operan día a día. Y desde mi perspectiva, el cambio estratégico, ese cambio transformador del municipio está precisamente en todo el componente de actualización normativa, en toda su capacidad de ser un actor reconocido por los actores territoriales. Y eso implica tener posibilidades en tiempo real de negociar y hacer acuerdos. Ok. ¿Quieres decir algo? No. Eso para mí es la corresponsabilidad. Ya la tarea. La tarea es generar confianza, credibilidad en el otro con la finalidad de que ponga la contraparte que le corresponde. Ahí viene el tema que hemos conversado, Hander, en algunas oportunidades respecto al centro histórico, que siempre se ha valorado, en fin. Pero saliéndonos de ahí un poco a las barriadas, a los sectores periféricos de la ciudad. Igual, las casas que se están haciendo no son bonitas, pues, Hander. El problema es un poco... entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todas las casas, Fabricio, tienen los hierros ahí. Obviamente, a ver, ¿qué pasa? La estética también es un hecho cultural. Cultural, por claro. Ejemplo, hay, por épocas en la humanidad, hay quienes han dado la vida por mujeres anoréxicas en las pasarelas y en cambio para nuestra población, digamos, de América Latina, es decir, los gustos son otros, es decir, son, digamos, de mujeres con pollera, con aretes, esta especie de exuberancia, todo eso es parte, por lo tanto, pero sin embargo, en el aterrizaje respecto de lo que es el urbanismo popular, sin duda que no todo es feo, ¿sí? O sea, yo creo que
partamos del hecho de que más del 60% de estos asentamientos son informales, primera cosa, ¿no? Eso ya nos lleva a un territorio en el cual tienes una dosis de pragmatismo total en la ejecución de estos asentamientos. Claro, no está en manos del profesional. Y cuando hablo de pragmatismo, esto supone que se usa el último recurso, el último clavo está ahí presente, no hay excesos. Pero obviamente materiales que podrían ser mejor utilizados al no existir un tipo de asistencia técnica, la no existencia de los arquitectos en esos territorios, porque son territorios de los maestros de obra, de los albañiles, de las propias familias, etcétera, a veces con aciertos, a veces con desaciertos. Pero yo creo que hablando de identidades, digamos, porque esto también son temas de identidades, hay viejas y nuevas identidades que para el caso de Quito yo siempre he sostenido que nuestra ciudad es la ciudad del sol por su ubicación y no debe ser convertida en la ciudad del mall, así clarito. Y obviamente ahí se introducen otros factores, porque transformar, tener esta visión global pasa también por transformaciones individuales, ¿sí? No se puede cambiar hacia afuera si tú mismo no cambias. Y en eso me parece fundamental que hay que transformar con el ejemplo. Ese es otro tema, o sea, el referente, el ejemplo es fundamental. Y en esa línea me parece que hay que socializar, valorar las buenas prácticas en todos los ámbitos, en todas las profesiones, porque ese es un tema vital. O sea, si tú no tienes una especie de ejercicio desde la gestión pública, de la valoración de las buenas prácticas, porque en lo popular también hay buenas prácticas. He visto en barrios populares gente que tiene primero una actitud de, llamemos hasta de cariño con su hábitat. Probablemente son los sectores más sensibles. Y le pone macetitas en los balcones, así sean con unos tarritos, hace un cerco vegetal, pone su huertito, pinta su casa, recoge su basura, limpia su acera, sí, eso es ejemplo y es buena práctica, eso hay que apuntar. Pero hay otros ámbitos en los cuales es... A mí que me importa. No me importa, no es mi ciudad, no es mi ciudad. Que el otro se haga cargo, que el Estado, que el municipio se haga cargo. Entonces, en ese territorio pienso que Quito, hacia el futuro, lo que tiene es que pensar en temas que son fundamentales en lo que acá Jacobo señalaba. Este modelo territorial estructurado hacia el futuro pasa también por incorporar otros temas. Uno, yo creo que esta ciudad en el territorio actual tiene la capacidad para triplicar su población. Por lo tanto, eso que supone que nosotros en el tema suelo debemos ser implacables. No podemos permitir que siga este desparrame que lo que hace es ocupar zonas agrícolas, agrícolas que son irrecuperables al futuro y que están atentando contra la propia seguridad alimentaria nuestra, propia. Entonces, ahí hay un tema. Se van a construir en Nayón. No puede ser, o sea, si ya tú en definitiva provocas, o sea, o permites esto, es atentatorio. Tú tienes que ponerle, porque los límites lamentablemente siempre han sido transgredidos. Pero quien quiere estar fuera de ese límite no tiene accesos, digamos, no tiene transporte, no tiene agua potable, no tiene luz. Bueno, o sea, eso es su opción, pero tú no puedes seguir expandiendo redes y servicios de manera indefinida. Entonces, un tema de suelo. El otro es un tema de aire. No podemos seguir con una contaminación en los niveles que están demostrados que existen en Quito. Esta no es una ciudad industrial, no tiene, digamos, la gran carga de las emisiones CO2. Sin embargo, tenemos un problema de contaminación real, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de transporte público y de parque automotor antiguo que tiene estas nubes que además te las tiran a la altura de los ojos y de la boca de los peatones, que son temas importantes, ¿no es cierto? Y finalizo con el tema agua, que es un tema que tiene que ver con el acuífero, que tiene que ver obviamente con el uso responsable del agua y la descontaminación del Machángara, que una ciudad que está generando ya más de 2.000 toneladas de basura por día. Son temas de fondo que nos obligan ya en pensar en cosas que suponen, por ejemplo, clasificación en el origen. Yo creo que esta administración ya debe empezar a tratar esos temas. Voy a ir a un corte, Daniela. Enseguida volvemos y le doy la palabra para que usted continúe. Y claro, vamos a ir un poco en la línea de lo que acaba de decir Handel. ¿Cuáles son los desafíos, las propuestas, las tareas que debemos cumplir los quiteños? Ya retomamos.
segunda parte del programa y como habíamos señalado, voy a dar la palabra a la vicealcaldesa para pedirle una apreciación de lo que han dicho sus compañeros con esta necesidad o con este planteamiento que me parece interesante, que es definir un poco los desafíos que tenemos. Ya hemos visto para atrás, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las tareas y hacia dónde debemos dirigir nuestros pasos? Por favor. Yo creo que uno de los principales desafíos está en algo que comentaba Jacobo en su intervención, y es el poder generar una articulación mayor y una confianza, recuperar la confianza entre el municipio, la autoridad local y los ciudadanos. Ese quebrantamiento de la confianza, esa sobredependencia en el estatismo, en que el municipio tiene que resolver, en que la autoridad tiene que resolver absolutamente todo, justamente genera una falta de responsabilidad de parte del ciudadano. La cultura de la informalidad, no solo en las construcciones, la cultura de la informalidad en la ciudad es enorme. Hay que reconocerlo, los quiteños hacemos lo que se nos viene en gana. Botamos la basura en la calle. Vemos que el semáforo está en rojo, nos pasamos del semáforo. Está el paso cebra, no respeto el paso cebra. Y eso implica yo creo, un reconocimiento de que en realidad no amamos a nuestra ciudad. Y en eso yo creo que el municipio debe jugar un rol fundamental. Y yo creo que uno de los retos principales que tiene el municipio es justamente el lograr ese vínculo entre lo que el municipio puede y debe hacer, la corresponsabilidad que deben tener los ciudadanos, volver a generar esta confianza que debe existir, que ha sido quebrantada lamentablemente en los últimos años, principalmente por las actuaciones desde el gobierno, y esa actitud, ¿no?, de que nosotros somos quienes sabemos hacer absolutamente todo. Hay que devolverle al ciudadano la capacidad creativa, hay que devolverle al ciudadano la capacidad de co-construir la ciudad entre el municipio y los ciudadanos. Y yo creo que desde esa perspectiva nosotros vamos a poder resolver de manera muchísimo más eficiente los retos de la contaminación. O sea, el hecho de que yo me apropie y diga, ok, sé que mi vehículo particular va a contaminar tanto, y si es que tengo un trayecto corto, porque no me voy a mover, no sé, de Quitumbe al Valle de los Chillos, donde tal vez el servicio de transporte público todavía no es lo suficientemente fuerte como para que yo tener esa opción, pero si es que me voy a mover en un trayecto corto en el hipercentro de la ciudad, entonces prefiero utilizar la bicicleta, prefiero utilizar el transporte público, porque yo sé que estoy también con mis acciones impactando en la ciudad. Entonces yo sí creo, y yo creo que ese es un reto que, si bien es un reto que les corresponde también a los ciudadanos el poder tener esta capacidad de reflexionar de cómo yo actúo en la ciudad, también es un reto del municipio, ¿no? Es un reto de nosotros como autoridades, y no solo nosotros ahora en estos años que nos quedan, 3 años y medio, sino de lo que también se viene a futuro, el poder generar esa capacidad de que Quito recupere, tenga más autonomía respecto de sus acciones. Usted iba a decir, le saco un poquito del tema, pero para que no se nos escape, el tema de la violencia, de la inseguridad. ¿Esta es una ciudad peligrosa? Más que inseguridad, Andrés, yo quisiera hablar de la violencia hacia a los diferentes, a los grupos de atención prioritaria, la intolerancia. Nosotros somos una ciudad absolutamente diversa, y somos una ciudad en la que hay mucha convergencia de diferentes culturas, y todos debemos ser tolerantes a lo mismo. Nosotros en Quito tenemos un problema muy grave, la violencia a las mujeres, y ese es un tema que a mí en lo personal, yo trabajo mucho en este tema y lo saco a relucir siempre, porque no podemos pensarnos en una ciudad cosmopolita, no podemos pensarnos en una ciudad que crece si es que somos una ciudad que es violenta con nuestras mujeres. 7 de cada 10 mujeres en Pichincha hemos sufrido algún tipo de violencia, y yo creo que si nosotros queremos proyectarnos a esa ciudad cosmopolita que queremos ser, uno de los temas fundamentales que debemos empezar a tratar es reconocer que somos una ciudad violenta. Somos una ciudad violenta con las minorías, somos una ciudad violenta con las mujeres, somos una ciudad violenta en la manera en que nos comportamos, por ejemplo, en las calles. Yo creo que ese también es un factor fundamental a tratar como un reto que tenemos como ciudad y como ciudadanos hacia el futuro. Esto me parece interesante, Jacobo, porque es esta conducta, este comportamiento que tenemos en las calles, en los espacios públicos, ¿verdad? Y entonces, todo es agresivo, todo es duro, no es fácil, o sea, no es como en otras ciudades que es agradable salir a caminar, tú puedes llevar buenos trechos caminando y puedes entrar a un lugar donde hay libros, en un lugar donde hay revistas. Aquí hay siempre una cosa difícil para la movilidad y esto de la amabilidad. Yo creo que prioridad número 1, de manera física, como una estrategia, digamos, de reducción de la fricción y de la violencia social, es el mejoramiento del espacio público. Desde la perspectiva de la administración pública, si no tenemos un buen sistema de aceras,
tan robusto como las vías. Es decir, si no hay una agenda de inversión estratégica en mejorar las aceras estratégicas, las que comunican grandes equipamientos, si es que no enfatizamos en los parques, en las plazas, si no hacemos un programa de recuperación. Y todo eso se está dando. Realmente la alcaldía está poniendo dentro de sus ejes estratégicos el eje del espacio público en el marco de un eje de embellecimiento. Pero siempre se privilegian otros temas. Lo último es el peatón. Entonces decía Fabricio hace un rato de esto de los contenedores. Yo me he fijado, los contenedores están muy bien ubicados y que el ciudadano camine por donde sea. Ya eso ya es problema de él. Sin duda. Hasta los perros, hermano, tienen privilegios. Sí. Todas las aceras donde hay barrios residenciales, los perros están ahí presentes en sus necesidades. Varias iniciativas en relación al peatón, creo que es un eje fuerte tuyo. La Mariscal va a tener un componente de recuperación peatonal. La Mariscal, que es un poco nuestro centro turístico cosmopolita, actualmente no está considerado como un polígono peatonal. Ahí sigue teniendo predominancia el vehículo. Estamos actuando fuertemente en el centro histórico. Ahora mismo estamos peatonizando ya algunos tramos, digamos, importantes en el centro histórico. Se viene una agenda de peatonización en el flanco de la avenida Amazonas, en el Bicentenario, desde la estación del Metro Labrador hasta el nuevo centro de convenciones. Son 800 metros de bulevar que vamos a peatonizar. Estamos con una política fuerte de soterramiento de cables, que es otro de los impactos visuales y estéticos tremendos. Entonces, la lógica de soterrar el cable no solo es un tema tecnológico y de infraestructura, sino también la recuperación estética y de la imagen urbana de ciertos segmentos y polígonos que tienen una valoración importante. Por otro lado, me parece que la crisis del espacio público tiene una oportunidad extraordinaria en el sistema de parques metropolitanos que tiene Quito. No todas las ciudades tienen parques metropolitanos. Nosotros tenemos 8 parques metropolitanos y posiblemente ese número tienda a incrementarse. Estamos por declararle al Ilaló con Lumbicí como un área protegida, como un área que tendría que ser una suerte del gran parque ecológico de los dos valles. Ahí hay 8.800 hectáreas. Algo igual estamos planificando al final de la meseta de Calderón, en el norte, 300 hectáreas. Entonces, lo que usted decía, esta suerte de compactación extrema que ha sufrido la ciudad, producto un poco de esta suerte de actitud miserable con el espacio público. Lo que me interesa es la explotación al máximo de mi predio. Y en mi predio voy a tratar de generar la máxima edificabilidad y la máxima ocupación. Y poco me importa lo que pasa en la acera. Bueno, pero parecería que es la tendencia, acaba de decir Handel eso, más bien, de que hay que optimizar los recursos que tenemos en la ciudad y no extenderla más y ampliarla más porque estamos perdiendo otros espacios. Lo cual es extremadamente difícil de lograrlo. Por un lado, porque Quito tiene un recurso de suelo muy limitado, a diferencia de una ciudad como Guayaquil, por poner en escala un ejemplo, que es una planicie, casi con recurso ilimitado de suelo y por lo tanto con costos muy accesibles. En el caso de Quito, el bien suelo es un bien escaso. A ver, ¿tú estás de acuerdo? A ver, yo creo que en ese territorio, sin duda, si bien es escaso el suelo en Quito, porque hay accidentes geográficos que lo impiden, claro. Pero eso no quiere decir, o más bien dicho, por eso mismo tenemos que optimizar su uso, ¿no es cierto? Y evitar que territorios agrícolas sean encementados y sean urbanizados. Y creo que en esa línea tú señalabas cosas puntuales que sí deben hacerse. Yo pienso que el tema aceras, por ejemplo, que es un problema urbano de muchas ciudades de América Latina, del mundo, yo creo que la opción de dar al propietario la obligatoriedad de su mantenimiento es obvio. Y debería haber una normativa de que tú, si tienes, digamos, 20 metros de frente hacia la vía, deberías colocar un arbolito. Por Dios. O sea, la acera, el árbol, son normativas que se pueden hacer y que efectivamente deben cumplirse. Y obviamente, si no lo haces, pues tienes cargas impositivas que ver. Y los desniveles, Handel, lo que pasa es que tú no eres peatón, pues, pero hermano, eso además en una normativa de acceso universal. Que salen con coches, con niñitos, y además o abuelitos, con bastante. Y lo que decía Daniela, obviamente nosotros ciudadanos debemos asumir responsablemente también una conducta, porque, o sea, no puedes dejar el auto en la acera, no puedes, es decir, debes dejar de respetar, es decir, no debes, en definitiva, transgredir un montón de normas fundamentales de convivencia que realmente en el caso de Quito así ocurre. Pero la ciudad en la visión de futuro, yo pienso que tiene que hacer una clara explicitación de cuáles son sus fortalezas. Nosotros no somos la ciudad industrial.
¿sí? Nosotros somos una ciudad que tiene otros valores y que esos valores son los que deben potenciarse. Por ejemplo, tienes una ciudad en la cual la capitalidad debe dotar inclusive a sus administradores, desde el alcalde, funcionarios, de esa actitud, yo diría, de entereza respecto de lo que supone la necesidad de que sus presupuestos, no es que tú puedes mendigar presupuestos, o sea, la ciudad que tiene la responsabilidad de visibilizarse ante el mundo, porque aquí están las embajadas, las representaciones de los gobiernos, están organismos internacionales, está la propia sede de gobierno con N ministerios, oficinas. Eso es todo un recurso que demanda mantenimiento, buena imagen, limpieza, etc. Entonces, por lo tanto, el presupuesto de Quito no debe ser mendigado al gobierno central, tiene que ser exigido y dotado. El tema metro es parte de este tema. No puede plantearse que este debe ser el presupuesto que la ciudad, ahora se habla de que el recurso del presupuesto municipal, 5 de cada 10 dólares van al metro. ¿Eso qué quiere decir? Que dejas a la gestión, a la administración municipal, muy limitada en su capacidad de inversión en otros frentes, que son los que obviamente demanda la población. Pero para eso necesitamos una exigencia al Estado central y que debe entender de que esto no es cualquier pueblito, es la capital de la República del Ecuador, así con todas sus letras. Por otro lado, nosotros tenemos una ciudad que tiene un centro histórico patrimonio cultural de la humanidad desde el año 78, septiembre. Tenemos una ciudad que es universitaria, donde tienes una población de miles de jóvenes de todo el país que llegan a estudiar acá en diversas universidades. Tienes una ciudad que tiene un valor cultural y turístico, además de los temas administrativos, de servicios. Tienes también fortalezas en lo que supone también las capacidades de su gente. Nuestra gente tiene capacidades artesanales impresionantes. O sea, tenemos una cultura que viene desde la escuela quiteña, el barroco, o sea, los artesanos, carpinteros, ebanistas, picapedreros, cerrajeros, y entonces así es, y entonces cotizados así de manera muy alta en los contextos internacionales. Y entonces yo creo que seamos conscientes de nuestras fortalezas y proyectémonos, porque nuestra proyección no es Dubái, no es dubaizar, no es manhatizar, o sea, ni Miami. Nosotros tenemos Quito, o sea, es una ciudad con nuestra personalidad. Por eso hay que discutir si es que la ciclovía es un buen sistema, si el pico y placa, el metro, si la zona azul. El metro no es una línea de ingeniero de transporte que es la distancia menor entre los dos puntos. Sí. El metro tiene que en cada parada, e insisto, debería ser iconográfica. La parada del antiguo aeropuerto podría ser la parada de la tecnología. La del Parque La Carolina podría ser la parada de la biodiversidad del país. La parada del centro histórico podría ser la parada de la cultura y de las identidades. La parada del sur, digamos, de la Villa Flora podría ser la parada de la productividad. Bueno, con inteligencia, con creatividad. Concursemos esas cosas. Ya, Fabricio, es el turno suyo. Que en esta etapa en donde estamos conversando de cuáles son los retos de la ciudad, yo creo que hay que apostarle al redesarrollo de la ciudad. Tú tienes muchísimas edificaciones que, siendo viejas, no tienen ningún valor arquitectónico, ocupando espacio en donde sí podrías redesarrollar la ciudad. En el intermedio te estaba comentando cuál es mi visión sobre la 10 de agosto. La 10 de agosto es una avenida absolutamente desperdiciada en la capacidad constructiva que podrías desarrollar en esta ciudad. Pero además tenemos que cambiar la mentalidad del joven quiteño. Y te voy a poner esto como ejemplo. El primer éxito financiero, el primer éxito económico del joven quiteño es comprarse su carro. ¿Sí? Y el segundo éxito del joven quiteño es mejorar el carro que se compró. Sí. Ya son dos carros. No, pues una vez que... No, pero es que exactamente, eso es lo que se suele decir, ¿no es cierto? Eso es lo que se suele decir. Y tú tienes que cambiar entonces el paradigma de lo que es el éxito en el joven quiteño, ¿ya? Tu primer éxito económico tiene que ser tener tu departamento, porque la ciudad te ofrece un servicio de transporte que es suficientemente bueno como para que tú no te gastes $20,000 en el carro, sino que lo pongas en tu departamento. Que tu carro el año siguiente ya vale 18, en el siguiente 16 y dentro de 4 ya vale 10, mientras tu departamento que compraste en 25 ya vale 30, ya vale 35, vale 40. Cambias la mentalidad de la ciudad e inyectas plata en esta ciudad redesarrollándola, ¿sí? Tú tienes que
comenzar a cambiar la mentalidad de la ciudad en torno al uso del espacio. Sí es cierto que somos miserables en la disposición del espacio público. La gente te quiere construir hasta el borde de la vereda y si es que te dejan 1 metro para que la gente camine, pues no importa. Lo verdaderamente importante es lo que está dentro. ¿Cuál es la diferencia entre el barrio más caro, más rico, más apetecible? Pelucón. Más pelucón, maldita sea la palabra, sí. Pero para entendernos. Ok, para que nos metieron eso también en el léxico. ¿Ya? En la zona de Cumbayá, en la zona de Tumbaco, son los que tienen grandes retiros entre la vereda y la zona de construcción de su casa. ¿No es cierto? En donde tú llegas y tienes vías que son caminables para la gente, espacios, veredas que son muy caminables para la gente, espacios de 3, de 4, de 5 metros. ¿Sabes cómo cuáles? Como la Villaflora, por ejemplo, porque la Villaflora tenía ese ejemplo cuando comenzaron hace 70 años. ¿Sí? Para mí lo que simboliza este Quito del momento es el Estadio Olímpico Atahualpa, que es una edificación fea. Y eso me lleva a otra cosa. Es el Quito del momento. Eso es lo que se llama. Verás, tengo que ir a la publicidad, Fabricio. No sé si terminas rápido. Termino con lo mismo que estaba diciendo. Si el estadio te parece feo, comienza a pensar en el aeropuerto que nos está costando 640 millones de dólares. El aeropuerto es feo. En efecto, las construcciones de Quito son feas. Nadie termina enluciendo las culatas y tampoco cuidamos la quinta fachada. Ok, queremos hablar de estética. Este es un valor cultural. Entonces admitamos que tenemos que pulir la cultura en la ciudad. Corte comercial, volvemos en un instante. Bien, vamos a concluir y claro, queremos pedir a nuestros panelistas un mensaje final, una propuesta que pueda servir también de alguna manera para avanzar, para mejorar, una propuesta que pueda conducir a tener mejores días para la ciudad. Empecemos con usted, Handel, por favor. Bueno, yo creo que Quito tiene ese atributo invalorable de su historia milenaria y de su localización en la mitad del mundo y en la mitad del tiempo. Y a partir de eso, cuando hablamos de la mitad y del equilibrio, yo creo que Quito podría ser la ciudad de la cultura de paz, en tiempos en los cuales el mundo es un mundo violento. O sea, veamos lo que está pasando en Europa del Este, en el norte de África, que yo creo que América Latina en general debe sentirse orgullosa de que no está en esos niveles de intolerancia, por un lado. Entonces, si Quito, que tiene retos físicos de planificación, que tiene retos, digamos, en lo material, en los temas estéticos, de su diseño, de su propuesta de futuro, tiene que estar esto acompañado de elementos sociales también, de roles hacia el mundo. Y yo creo que eso nos puede dar acá una posición privilegiada, porque si tú ubicas geográficamente, es más fácil pues juntarse en la cancha del medio, en el espacio del medio. Muy bien. Gracias. Fabricio, por favor. Yo creo que parte de los retos que nosotros tenemos como ciudad, como administradores, como políticos, como técnicos, es confiar en el quiteño. Me parece que es una barbaridad seguir pensando que los quiteños somos sucios, los quiteños somos desordenados, los quiteños somos los culpables de esto. Tenemos que valorar exactamente qué es lo que hacen las personas. Yo tengo las experiencias que tú las conoces. Cuando me decían que nadie iba a respetar el puesto del estadio porque lo numeremos, hubo una comprobación de que no es así. La gente lo hace. La misma persona que se cruza por la mitad de la vía en la 10 de agosto, en la Amazonas, en la Avenida de la Prensa, si es que llega a España para coger lechugas, agarra y se cruza por el semáforo. Entonces resulta que lo que tú necesitas es claridad en la norma, accesibilidad para que la gente pueda ser responsable con su ciudad. Y en esa parte me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo grandísimo, ¿no? Yo quiero terminar esta partecita simplemente diciéndoles a los quiteños que tengan las mejores de las fiestas, que se den una vueltita por el centro histórico y que quieran muchísimo esta ciudad. Parte de querer esta ciudad es cuidarla. Muy bien, muchas gracias. Jacobo, por favor. Un mensaje similar a lo que han dicho mis compañeros. Me parece que el desafío es sumar inteligencia en esta ciudad. Es una ciudad magníficamente asentada. Hay una cantidad de conocimientos plasmados en esta configuración urbana. Me parece que si es que hay un gobierno municipal frontal, transparente, oportuno, que suscite adhesión, que suscite credibilidad, que esté abierto a encontrar acuerdos sociales, pactos comunitarios, es muy probable que la actitud del ciudadano y del gobierno municipal puedan encaminar esos objetivos. Y por lo tanto,
como funcionario público que soy, me parece que estamos haciendo esfuerzos muy importantes para cambiar la estructura municipal y adecuarlas a las exigencias de los desafíos sociales y ambientales de esta ciudad. Gracias, Jacobo. Daniela, por favor. Para mí yo creo que lo fundamental es entender y esa proyección que tenemos a futuro, ¿no? Yo creo que entendernos como una ciudad completamente diversa, una ciudad intercultural, multicultural, una ciudad que realmente es una amalgama de una serie de cosas, es algo muy rico y muy poderoso. Nosotros hablamos del Quito de todos los colores, esa barra de colores en el logo de la alcaldía no es simplemente una barra, es un reconocimiento de la diversidad y es un reconocimiento y en esa diversidad la tolerancia. Y en esa diversidad el respeto, y en esa diversidad el querernos todos como ciudadanos y sentirnos quiteños. Yo creo que esa potencialidad que tiene Quito con esa diversidad realmente nos puede aportar para ese crecimiento y esa proyección que tenemos a futuro. Así que yo creo que a pesar de los desafíos que hemos hablado muchísimo el día de hoy, hay muchísimas potencialidades y creo que las nuevas generaciones debemos estar conscientes de esas potencialidades, aprovecharlas y hacer de Quito pues esta ciudad que soñamos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos para despedir este programa. Bien, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a Daniela Chacón, Hander Guayasamín, Fabricio Villamar y Jacobo Erdoiza. Este tema tratado y analizado durante este espacio ha sido para conocer lo que ocurre en Quito, los desafíos que tiene la ciudad y las fortalezas de la capital, en homenaje a las fiestas de la ciudad. Nos despedimos. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.